Buenos días, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta actividad con motivo del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Hoy vamos a tener el panel denominado Situación del agua en Costa Rica, alternativas de solución. Antes de dar inicio, quiero comentarles que durante esta semana y el próximo mes vamos a tener diferentes actividades, igual que esta, paneles, conferencias, conversatorios, con el objetivo de analizar qué se está haciendo en el tema regulatorio, cuáles son los retos que se enfrentan y cómo se puede asumir todo esto en el futuro. Hoy nuestro panel va a estar moderado por la señora Ana Lorena León, miembro de nuestra junta directiva, y nos acompañan como panelistas el señor Marco Cordero, intendente de agua, don Freddy Bolaños, del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, don Francisco Avilés, director de la Cámara de la Construcción, doña Vanessa Castro, gerencia general de la IA, y don Gadi Amit de la Asociación Confraternidad Guanacasteca. Muchísimas gracias a todos los panelistas por haber aceptado compartir hoy con nosotros este tema tan relevante. Seguidamente le doy la palabra a doña Ana Lorena, quien nos va a dar la bienvenida, nos va a explicar cuál es la dinámica de este panel. Desde ya los invito para que ahora puedan dejar todas sus preguntas o comentarios en nuestro chat. Doña Ana Lorena, bienvenida, gracias, adelante. Muchas gracias, Lilian, por su presentación. Buenos días, señora y señores panelistas y participantes que se han unido de manera virtual en el marco del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Damos inicio al panel La situación del agua en Costa Rica. La modalidad de este panel será la siguiente: una charla magistral a cargo del señor Marco Cordero, intendente de agua de la ARECEP, de unos 35 minutos. Seguidamente, los panelistas invitados tendrán 10 minutos para referirse al tema. Posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas y por último un cierre de 3 minutos por cada uno de los panelistas. Quiero decirles que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos cuenta con una política regulatoria sobre el acceso al agua potable y saneamiento de aguas residuales, publicada en el alcance 268 a la Gaceta 247 del 9 de octubre del año 2020. Como antecedentes, el 5 de junio del año 2020, mediante la Ley 9849, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica adicionó al artículo 50 de la Constitución Política el siguiente párrafo: toda persona tiene el derecho humano básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones. Asimismo, quiero contarles el objetivo general de la política regulatoria del ARECEP, que es coadyuvar a través de instrumentos regulatorios a fortalecer la política nacional de acceso al agua, no solo mediante el aseguramiento del abastecimiento del agua potable en condiciones de calidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, sino también mediante el tratamiento y disposición de las aguas residuales, que incluye tanto las hervidas como las pluviales, de tal forma que se tenga una visión circular e integral de este abastecimiento, considerando todos los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales del ciclo del agua. Y tiene algunos objetivos específicos que no los voy a enumerar, pero están clasificados en técnicos, tarifarios, económicos e institucionales. Los invito a leer la política regulatoria completa. Sin más, le doy la palabra al señor Marco Cordero, quien es economista, máster en economía con énfasis en empresa y competitividad de la Universidad Nacional y es egresado de la maestría de economía y gestión de riesgos de la UCR. Cuenta con una experiencia de 14 años en regulación, en cargos como coordinador en tarifas, director y exintendente de la Intendencia de Energía de la ARECEP, profesor universitario de la UNA, y a partir de este año 2021 ocupa el cargo de intendente de agua. Adelante, don Marco.
Muchísimas gracias, doña Ana. Un gusto poder participar en esta actividad. Voy a compartir la presentación. Un minuto. ¿Me avisan si se puede ver? Sí, señor. Puede ponerle modo presentación, por favor. Esto es muy Listo. bien. Ahora Sí, sí. gracias. Perfecto. Bueno, la presentación se llama El estado de la prestación del servicio de agua en Costa Rica. La idea es poder explicar los alcances y los resultados obtenidos en el programa de calidad, tanto de acueducto como de alcantarillado que se hizo para el periodo 2020, y además las tareas y las actividades que ha estado realizando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de cara a los resultados obtenidos, no solamente en este periodo, sino en periodos anteriores. Entonces vamos a empezar con unas generalidades del sector para poner a todos en contexto. Tenemos un sector que tiene una estructura donde el 50% de los abonados los cubre el AIA, el 5% está en manos de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, tenemos un 29% en manos de ASADAS, que son acueductos comunales, y un 17% en municipalidades. En el tema de alcantarillado, el 88% prácticamente está cubierto por el AIA. En estos momentos, en términos de la cobertura, de cómo se ha estado prestando el servicio, un 9% por la empresa de Servicios Públicos de Heredia y apenas un 2% de aquellas asadas que han podido avanzar en este tema. Y no menor, el tema de hidrantes, donde el 58% es atendido por el AIA, un 11% por la empresa de Servicios Públicos de Heredia y un 17% asadas y el 15% restante por las municipalidades. Ahora bien, cuando hablamos en términos de gobierno corporativo y cómo está organizado el sector, tenemos que ser un poco críticos en cómo se ha organizado el sector y además los problemas que esto se ha reflejado a nivel de la coordinación y el ejercicio de cómo se presta el servicio. Por un lado, tenemos una débil coordinación entre los entes rectores. Tenemos 3 entes rectores en un servicio que es fundamental para la población. Por un lado tenemos al Ministerio de Ambiente y Energía, por otro lado el Ministerio de Salud y por otro lado tenemos a la AIA como un rector en prestación de servicio y eso hace que la situación sea muy complicada porque tendríamos que tener una estrecha relación entre los 3 actores para poder llevar a buen puerto. No solamente la prestación del servicio de acueducto, sino también la parte de alcantarillado, cosa que no ha sucedido porque hay actividades que se traslapan y hay actividades donde no existe esa frontera para ver quién es el responsable, para dar seguimiento, para proponer y eventualmente para ejecutar. Se carece de un norte en el sector de agua y saneamiento que defina las metas y los responsables. Si bien tenemos diagnósticos y tenemos políticas, no existe en estos momentos responsables de cómo llevar a cabo esas políticas y esos lineamientos establecidos en dichos documentos, ni tampoco el cómo los vamos a financiar, quién es el encargado, con qué recursos vamos a atender todas esas necesidades que están ahí plasmadas. Y eso hace entonces que cada quien haga esfuerzos de manera individual, pero no guiados bajo una lógica sistémica y orientada a mejorar la prestación del servicio a futuro. Incluido que a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ni siquiera se le incorporó para desarrollar dichos documentos y eso automáticamente demuestra que no estamos conociendo realmente cuál es la institucionalidad que opera a nivel del sector. Una rectoría deficiente en la prestación del servicio. Evidentemente, el ente rector actual en prestación de servicio es acueductos y alcantarillados, pero si bien acueductos y alcantarillados hoy presenta ciertas complicaciones para llevar a cabo la actividad propiamente, pues difícilmente va a poder entonces ejercer la tarea de rectoría hacia terceros. Es muy complicado ese doble papel que se le ha encaminado a una institución que cada día se ve más inmersa en poder atender las necesidades que surgen, ¿verdad?, en diferentes sectores, pero que a la vez también tendría que atender de manera indirecta a las asadas, que son organizaciones que están vinculadas a la prestación de servicio, pero que también están al resguardo de acueductos y alcantarillados. Deficiente planeación y ejecución de inversiones estratégicas. No tenemos un plan de expansión a nivel de acueductos ni un plan de expansión a nivel de alcantarillado que sea conocido, que sea independiente, que además que se pueda visualizar qué se está proyectando, cuáles son los costos que se están estimando, cómo se van a definir esos costos, quién los va a pagar, cuánto tiempo conlleva eso. Eso no existe. Realmente estamos
expuestos a que alguna persona defina qué hacerlo, pero en función de eso no tenemos ni idea de por dónde estamos orientando, en este caso, la posibilidad de la sostenibilidad de la actividad. Y la existencia de entes regulados y no regulados. En la actualidad tenemos todavía un 20% de asadas que están como prestadores ilegales. Eso es una situación muy complicada porque automáticamente con solamente ser ilegales no tenemos certeza de la calidad de la prestación del servicio que tienen, eventualmente de la sostenibilidad financiera con la que operan y por ende entonces está poniendo en riesgo a sus usuarios. Pero detrás de eso hay que tener muy claro que muchas de las asadas están en áreas costeras, en áreas turísticas, áreas que generan divisas para el país, pero que eventualmente no tenemos la certeza de que estas estén dando el servicio de una manera adecuada. Ahora voy a entrar al tema de la calidad del servicio de acueductos, ¿verdad? En este aspecto vamos a analizar 6 variables importantes, lo que es el racionamiento y la disponibilidad, el sistema de información y facturación, las pérdidas de agua, el rezago de las inversiones, la gestión de las asadas y los problemas puntuales en la calidad de agua. Como podemos ver acá, aquí vamos a dirigirnos en la dirección de las manecillas del reloj. El 55% del agua que está en la imagen de la botella, para tener una idea, para que la gente pueda comprendernos mejor, hoy se desperdicia o no se factura. Y eso es grave para un país en desarrollo, pero además donde los recursos públicos no afloran, no están disponibles al 100% como uno quisiera. Entonces es de mucho cuidado. Podemos ver en la imagen siguiente cómo se comporta las pérdidas de agua en las diferentes regiones, no solamente de la empresa de acueductos y alcantarillados, sino también en términos de SPH, en términos globales. ¿Cómo se genera el comportamiento? ¿Cómo estamos hablando de valores bastante significativos de pérdidas de agua que pueden ser desde fugas, desde agua que no se está midiendo de manera correcta o eventualmente alguna situación particular que hace que esa agua no llegue a convertirse en una facturación y entonces solo estemos de cada 100 litros vendiendo 45 litros? Situación que es muy grave, ¿verdad? Que en cualquier empresa sería una situación financiera severa, ¿verdad? No poder convertir la mayor cantidad de producto en dinero en el tiempo. El 78% de los sectores presentan racionamientos. Y esto es un aspecto muy importante porque al final afecta no solamente la continuidad de las actividades, tanto domiciliares o domésticas como la parte comercial e industrial, sino que además pone en riesgo porque normalmente el racionamiento viene en periodos de verano y nos dimos cuenta todavía mucho más complicado cuando estamos en un periodo como pandemia en el cual se requiere de ciertas prácticas de salud que involucran o incorporan el recurso agua como uno de los aspectos más esenciales, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver donde la mayor parte de los racionamientos están concentrados en el gran área metropolitana y eso tiene un impacto significativo, no solamente en las inversiones que se tengan que realizar o las mejoras en la gestión del recurso, sino además en que el desarrollo en gran parte del país está concentrado también en esa área. Y entonces tenemos un exceso de demanda donde la oferta no está creciendo a la misma velocidad. El 91% de las mediciones de calidad de agua cumplen. Y este sí es un aspecto importante a resaltar. Si bien el laboratorio de agua, de acueductos y alcantarillados está realizando todos esos análisis, tenemos en este caso una nota positiva y eso es muy importante para la tranquilidad de los usuarios, ¿verdad? Y es que a nivel de los estudios de calidad de agua, pues una gran proporción de ellos cumplen, 9 de cada 10. No obstante, existen ciertos problemas todavía que son operativos, pero que tenemos que ir mejorando en el tiempo, que tienen que ver con la presencia de aluminio, por ejemplo, el control del aluminio en algunos acueductos, o algo tan simple como es la cloración, ¿verdad? Todas esas prácticas que son fundamentales y que son mucho más operativas, pero que tienen que estar bien claras y definidas en el tiempo. Aquí también tenemos los principales problemas, el control de cloración, ¿verdad? Como una de las no conformidades, a veces ese problema de no tener claro cómo operar la cloración, pues tiene sus implicaciones,
pero la mayor parte de las variables son conformes a los requerimientos de calidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y eso entonces le puede dar tranquilidad a los usuarios de los cuales han sido analizados que están tomando un agua de manera adecuada. El 65% de los sistemas de la región metropolitana tienen problemas de disponibilidad. Y este es un aspecto que viene aquejando, no solamente, y posiblemente los compañeros de las cámaras hoy nos van a explicar un poquito las implicaciones que eso tiene para ellos, pero realmente no solo lo hemos visto a nivel del comercio y la industria, sino también a nivel doméstico, cómo mucha gente quiere comprar un terreno o quiere construir su casa y no lo puede hacer o se ve limitado por la falta de disponibilidad de agua potable. Y esto hay que entenderlo, que la disponibilidad de agua no necesariamente es por falta de recurso, a veces es por la infraestructura sobre la cual se mueve el recurso de un punto a otro, ¿verdad? Infraestructura que está muy vieja o que eventualmente no tiene la capacidad hoy para poder sostener la demanda y entonces tiende a ceder o genera algunas complicaciones para el prestador. Pero eventualmente sí hay que tener muy claro que esto es como un tapón realmente para el desarrollo de una economía como la nuestra, donde requiere que se puedan construir todos los días, ojalá más metros cuadrados de construcción y eventualmente con eso generar el encadenamiento que existe en el sector construcción con otros sectores productivos para poder avanzar en una lógica donde genera empleo, dinamiza la economía y demás, pero donde la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un talón de Aquiles para todos estos sectores, incluido el sector residencial. El 66% de los medidores necesitan sustitución. Y este es otro aspecto que viene a complementar lo que venimos mencionando con lo de las pérdidas de agua. Hoy tenemos que casi 7 de 10 medidores, 7 necesitan sustitución. Eso quiere decir que los medidores no están en buen estado, eventualmente no están midiendo lo que tienen que medir o eventualmente le están cargando al usuario cosas que no debería estar pagando, porque pueden ser afectados por aire que queda en las tuberías y demás. Entonces, a raíz de eso, necesitamos entrar en un programa donde tenemos que remodelar, por decirlo de alguna manera, los mecanismos con los cuales hoy estamos midiendo el consumo de agua, tanto en las residencias como en la parte comercial e industrial, para poder tener claro qué es lo que estoy facturando, cómo lo estoy facturando y después cómo convertir eso en recursos para la institución. Aquí podemos ver las verificaciones de medidores que hemos hecho a lo largo de estos años, del 18 al 21, para tener una idea de que es algo que no es puntual, sino que es consistente en el tiempo y que realmente nos pone en alarma. Por ejemplo, en el 2018 también se hizo una auditoría de medición en el GAM y solo el 17.7% de los medidores cumplían. En el 2020 se hizo en la Central Oeste y solo el 15% de los medidores cumplían. Y este año todavía no tenemos los resultados porque ya se está haciendo la auditoría, pero los resultados estarían hasta final de año. Mientras que se hizo una auditoría a nivel de asadas, una fiscalización a nivel de una asada de Llano Grande, y del 62% de los medidores sí cumplían. Quiere decir que el problema lo tenemos más en términos de gestión. Hay un problema de gestión terrible que eventualmente le está trasladando costos a los usuarios o que eventualmente va en contra de los intereses del prestador porque estaría dejando de percibir ingresos por una mala medición o por malas mediciones que terminan impactando la parte de facturación, que eso es muy importante tenerlo presente. El 11% de las tuberías está en mal estado. Este es un aspecto importante porque es por donde corre el agua. Realmente de dónde llevamos el agua es la parte de la conducción. Es muy importante para la operación de una empresa como Acueductos Alcantarillados, como la empresa de Servicios Públicos de Heredia o cualquier asada, el tener sus tuberías de manera correcta. El tenerlas en mal estado pone en riesgo no solamente problemas de fugas, rupturas, pero además de eso ya genera entonces pérdidas de agua. Entonces ya con eso tenemos un problema financiero que es no convertir esa agua en recursos frescos para la institución, pero además a la IA se le reconoce, al igual que a la empresa de Servicios Públicos de Heredia, un gasto por depreciación. Quiere decir que si esas tuberías son parte de los activos de la institución, pues evidentemente ha tenido los recursos necesarios para poderlas sustituir, para llevar a cabo el recambio de las mismas y no se ha estado haciendo.
Si eventualmente, por alguna razón en particular, sea por características del suelo o del agua, las tuberías se deterioran de una manera anticipada, pues eventualmente también tendría la posibilidad, mediante un estudio tarifario, de solicitarlo y se le estaría dando los recursos. Lo que no deberíamos de tener es una situación como esta. Deberíamos de siempre tener condiciones favorables para prestar el servicio. Ya que tenemos la distribución de las tuberías en mal estado, prácticamente la mayor parte de las tuberías en mal estado en términos de kilómetros de red está ubicada en la gran área metropolitana. Entonces, prácticamente los problemas que hemos estado mencionando están concentrados en un área donde es la mayor densidad poblacional, donde también está la parte comercial en gran medida y la parte industrial. Entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces estamos dejando desatendido una parte muy significativa de los usuarios y eventualmente de los ingresos que generan a la institución. Y hay una parte que todavía está con mucho más riesgo, que es la presencia de asbestos, ¿verdad? De cemento, tubería de asbestos. Eso no debería de estar en estos tiempos todavía como parte de la infraestructura para prestar un servicio público. Ya debería haberse cambiado, eventualmente generar las condiciones para que eso cambie, pero es parte de las situaciones que se han evidenciado y que además ponen en riesgo la salud de los usuarios. El 66% de los sistemas presenta déficit hídrico. Y aquí es un aspecto importante. La existencia de un déficit hídrico no necesariamente la podemos combatir o la podemos atender con nuevas inversiones. En el tanto nosotros tengamos que el 55% del agua se pierde, hacer nuevas inversiones es decir que solo vamos a pagar esa inversión con el 45% del agua producida. Y eso sería un error garrafal, porque estaríamos insinuando y aumentando la base tarifaria de una institución cuando realmente el frío no está en las cobijas. Es muy probable que la solución sea controlar esas pérdidas de agua que hoy se registran para ir disminuyendo ese déficit hídrico y poder determinar entonces que de esa proporción sí se requiere de una inversión nueva y que simplemente es un asunto de sensores, de tuberías, de tanques, de controles, de gestión, de medidores y de buenas prácticas. Entonces, esa tarea es fundamental y además es oportuna en una situación como la que hoy vive el país. Y para terminar el tema de acueducto, el 45% del agua de esa botella es la única que se factura. Quiere decir que si bien estamos facturando el 45% del agua, se están pagando los costos del 100%. Automáticamente, si sacamos por relación, prácticamente el costo del metro cúbico de agua en Costa Rica está duplicado, porque tiene que pagar los costos del agua que se pierde, que no se factura y que se queda en el camino. Ahora vamos a entrar al tema del servicio de alcantarillado. En este sistema vamos a hablar un poquito de la baja cobertura, del manejo de la información, de los rezagos en las inversiones, de la vulnerabilidad por residuos y pluviales, por la falta de coordinación institucional y el poco tratamiento. Como aspectos relevantes están que en el 2020 hubo pocas mediciones de calidad por vertido por parte de acueductos y alcantarillados debido a la amnistía que el Ministerio de Salud le otorgó. Obviamente estaban más enfocados en atender situaciones relacionadas con el COVID y entonces se enfocó más en otra área con la presencia de COVID en residuos y demás. El AIA y SPH mantienen puntos de vertido en aguas residuales sin tratamiento y esto es algo grave. Por eso simplemente es que hemos estado privando la conducción, aunque no tengamos el tratamiento y el saneamiento de esas aguas y las redirigimos a algún riachuelo, alguna quebrada o algún río. Pero no estamos dándole el tratamiento adecuado al agua. Y eso entonces automáticamente no podemos decir que eso es un comportamiento, por decirlo de una forma, correcto de cómo se debe hacer el saneamiento en Costa Rica. Y está exponiendo no solamente la contaminación ambiental, sino también a los pobladores de zonas costeras y demás. SPH presentó un cumplimiento del 95% en las mediciones de calidad de agua de vertido en el total de todos los sistemas de tratamiento. Este es un aspecto positivo dentro del ejercicio, que fue el único que hizo mediciones en el 2020
¿verdad? De las aguas que estaba vertiendo al medio ambiente. Ahora, aquí tenemos 4 aspectos importantes a analizar en lo que tiene que ver con alcantarillado. El 39% de las conexiones de A y A con saneamiento respecto a los que tienen alcantarillado. En este gráfico podemos ver el peso relativo del saneamiento por operador, ¿verdad? Prácticamente de todo el servicio de la BRUNCO, el 89.5% que tiene alcantarillado tiene saneamiento. Y eso es muy importante porque entonces ahí vamos como emparejados. Está el sistema de alcantarillado y la práctica de saneamiento, y ahí podemos garantizarnos que el agua que se libera al medio ambiente pues va en buena práctica. Y así podemos ver muchas de ellas, algunas otras están un poquito quedadas de acuerdo con la disponibilidad que tienen. El 1,9% de eventos en taponamientos por kilómetro de red en el 2020. Evidentemente estamos en una situación en la cual todavía existen taponamientos y eso pone en riesgo todo el sistema, producto de basura o producto de algunas características de las aguas residuales que a veces se combinan con las aguas negras, que no debería pasar, pero, y las aguas pluviales, perdón, y evidentemente eso entonces trae al traste que se generan taponamientos o por alguna ruptura de alguna tubería y se mete algún tipo de sedimento y eso hace ese tipo de situaciones. Y entonces podemos ver los diferentes eventos, la densidad de taponamiento por kilómetro de red, cómo todavía se presentan, aunque van en disminución. 0,4 eventos de rupturas por kilómetro de red, ¿verdad? Igual que en el caso anterior, por algunas situaciones en particular se generan rupturas a nivel de la tubería y eso obviamente expone no solamente a cierta contaminación, sino también a invertir o salir corriendo a atender la emergencia, pero eventualmente tiende a disminuir. Son eventos que se han ido controlando y por ende entonces son más, tienen menos implicaciones en la sostenibilidad de la actividad. Y el 33% de las conexiones de alcantarillado respecto al servicio de acueducto por región. Aquí podemos ver el peso relativo del alcantarillado por operador en cada una de las diferentes regiones, ¿verdad? Entonces podemos ver el AIA de manera global, la empresa de servicios públicos también de manera global, pero también podemos ver ahora sí, desglosado por región, qué presencia tiene el sistema de alcantarillado. Evidentemente aquí es importante mencionar que la alternativa de alcantarillado no es única y que tampoco podemos proponer que tenemos que alcantarillar a todo el país de frontera a frontera y de océano de costa a costa, sino que además hay que analizar otras alternativas que sean funcionales, que además sean de bajo costo y que le permita a los usuarios poder tener una alternativa de saneamiento de las aguas residuales y demás, pero que no necesariamente todas conllevan un sistema de alcantarillado. Ahora vamos a entrar en un tema que es en qué ha estado trabajando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para ir atendiendo todas estas dificultades que hemos estado mencionando. Y vamos a empezar con garantizar la cantidad de agua entregada. Lo voy a hacer enfocado en las necesidades que los usuarios han reflejado. Para los usuarios es muy importante contar con agua, que el agua sea de calidad y la tercera variable que sea asequible, ¿verdad? No solamente un acceso en términos físicos, sino también en términos económicos, que les sea asequible y que puedan seguir disfrutando del servicio. A raíz de eso hemos entrado en una actualización del reglamento de prestación del servicio, estableciendo 2 reglamentos que prontamente estarán en órbita de la Junta Directiva, que es el reglamento de pérdidas de agua y el reglamento de medición. En el reglamento de pérdidas de agua están las resoluciones dispositivas con el cual se va a definir que todos en obligación van a tener que llevar no solamente la medición de las pérdidas de agua, sino también el control de los indicadores de manera trimestral y además un desarrollo de una plataforma con el cual vamos a seguir midiendo de manera periódica y la transferencia de datos para llevar el control por parte de la autoridad reguladora de esos factores. Pero esto lleva también una tarea que es el seguimiento tarifario, el definir criterios de qué vamos a incorporar en los estudios tarifarios como pérdidas de agua, qué es admisible y qué no va a ser
admitido como tal, y además un proceso de acompañamiento y capacitación a los diferentes prestadores. En el tema del reglamento de medición, incorporamos lo que es la micro y la macro medición y además la tecnología. Estamos enfocándonos en ir generando las condiciones para disponer de redes inteligentes que nos permitan medir los caudales del punto A al punto B, pero que también le permita a la empresa tener claro dónde hay fugas y eventualmente las pueda controlar en un menor tiempo posible. Igualmente, centros de monitoreo y transferencia de datos, aspectos que no son ajenos a Costa Rica. Asada como la de Sámara o la de Ubita ya hoy disponen de este tipo de mecanismos y ya ellos tienen control sobre su demanda y sobre su oferta, y además de eso convierten la mayor cantidad de agua en facturación y automáticamente en recursos para la asada. Quiere decir que esas mejores prácticas las podemos llevar también a los grandes operadores sin ningún problema. Y software hechos por capital humano nacional. Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica les han estado haciendo los software y automáticamente eso genera condiciones favorables de prestación del servicio por parte de estas. En el tema de la regulación económica, hemos estado encaminados en la mejora de la metodología tarifaria para darle las herramientas también al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la empresa Servicios Públicos de Heredia para que dispongan de un marco metodológico actualizado de acuerdo a las necesidades que tiene el sector, pero además que se puedan reflejar los costos de manera adecuada y un proceso de fiscalización de las inversiones que nos permita el seguimiento y el control de estas, ¿verdad? Y demás. Como parte importante de la metodología están las señales que se le dan a los usuarios y estamos avanzando ya en una propuesta que estaría pronto a ser conocida, que es el cambio de la estructura tarifaria. Una estructura tarifaria que además pueda homologar términos que le sean fácil de acceso, de conocimiento fácil para los usuarios, donde podamos redefinir la tarifa residencial, donde se pueda hacer una política a nivel de subsidio focalizado residencial, que es donde más pesa el subsidio, pero a la vez también donde hemos estado ante la falta de datos, lo que hemos hecho es homologar a todos como si todos fueran pobres, cuando en la realidad no es así. Bueno, con el subsidio focalizado ya podemos precisar eso con la información que tiene, por ejemplo, Cinerube. Y además definir tarifas para ciertos sectores que hoy no las tienen y que eventualmente son muy importantes, tanto como el sector industria y las pequeñas y las medianas empresas. En el aspecto de promover la calidad de la prestación del servicio, igual tenemos un programa de calidad muy importante que tiene que ser fortalecido, incluso que sea sostenible en el tiempo y que cada día pueda incorporar más variables, tanto a nivel de agua potable como de alcantarillado. En aspecto de agua potable hemos entrado en aquellos casos que son de emergencia prácticamente, le hemos llamado así urgentes, que es aquellos prestadores que tienen presencia de metales, ¿verdad? Por las implicaciones en la salud que eso tiene, no solamente en el corto plazo, sino además por las inversiones que se tienen que llevar para poder atender este tipo de situaciones. Prácticas en términos operativos, las prácticas de cloración y otros elementos que son muy importantes para garantizar al usuario que el agua que está recibiendo es agua potable y que además cumple con las condiciones de potabilidad. Y por último, el trabajo de las asadas ilegales. Hemos estado en coordinación con el AIA desde un inicio para ver cómo empezamos a meter en cintura todas las asadas ilegales por la implicación que eso tiene en los usuarios, que es simplemente que hoy no tenemos la medición de la calidad del agua que están tomando sus usuarios por ser ilegales. Y eso no debería ser, no nos debería dejar dormir tranquilos, todo lo contrario. Es algo que tenemos que hacer el esfuerzo por incorporarlos en la legalidad o eventualmente que la IA asuma estos acueductos, ¿verdad? Para poder garantizar a los usuarios que reciben un servicio de una manera adecuada. En el servicio de alcantarillado hemos estado hablando de la limitada cobertura. Tenemos una cobertura que sigue siendo muy limitada, que está centralizada prácticamente en el GAM, pero que eventualmente no es suficiente. Y digo esto, no es suficiente porque no es solo poner una tubería frente a las casas, porque también que los hemos encontrado muchos casos donde la tubería está disponible, pero en términos efectivos no tenemos usuarios que se están conectando a la tubería. Y eso entonces no es una solución. La solución no es solamente tirar la tubería y el usuario decide
si se conecta o no se conecta, porque entonces seguimos teniendo los mismos problemas de saneamiento que teníamos antes de la tubería. Pero estamos incorporando una inversión que es sumamente cara, que tendrá una capacidad en términos productivos muy baja, ¿verdad? Y con un alto costo para las diferentes generaciones. Y el tema del tratamiento es otro aspecto importante que es fundamental. La tubería tiene que conllevar también la parte del tratamiento para poder ser el ejercicio del saneamiento de esas aguas y poder liberar las aguas pues, al medio ambiente de la mejor manera. A veces tenemos estructuras de alcantarillado, pero no tenemos la parte del tratamiento y eso automáticamente pone en riesgo a todos los usuarios, pero donde realmente haces un problema de contaminación, ¿verdad? A nivel de los ríos y a nivel de ríos abajo, todos los que utilizan el agua para riego o eventualmente en las playas y zonas costeras. Y por otro lado está la sostenibilidad financiera a nivel de alcantarillado. En la actualidad tenemos una tarifa que es casi homóloga a la tarifa de acueducto por metro cúbico de agua y tenemos un gran problema, es que no se han incorporado las diferentes inversiones que se han hecho en el sector. De incorporarse en esas inversiones, prácticamente la tarifa no va a ser sostenible en el tiempo para los usuarios. Será una tarifa sumamente alta que eventualmente pone en riesgo si los usuarios quieren o no quieren pagarla o eventualmente están en posibilidades de pagarla. Y eso lo único que va a provocar es una presión bastante importante desde el punto de vista financiero a los operadores, porque están haciendo inversiones que no necesariamente se están traduciendo en conexiones de los usuarios al sistema. Y eso entonces le genera una baja en el acceso, pero además de eso, en la posibilidad de tener un sistema con saneamiento a largo plazo, dada su cobertura. A raíz de eso, hemos estado planteando la posibilidad de precisar una tarifa que sea solidaria, donde todos podamos pagar no por el alcantarillado, sino por una idea de saneamiento país. Tenemos que precisar qué es lo que queremos de la actividad de saneamiento y eventualmente que todos podamos contribuir en esto para lograr a futuro tener un país con mejores prácticas y donde no tengamos focos de contaminación en ciertos sectores, dado que no todos van a tener la posibilidad de tener un sistema de alcantarillado de acuerdo a las condiciones geográficas del país y de densidad de población, ¿verdad? Además, la estructura tarifaria, que es la señal de precios que se le otorga al usuario, tiene que reflejar estas condiciones. Y por último, el seguimiento y el control de las inversiones que requiere de un proceso de fiscalización oportuno y cercano para precisar si realmente las inversiones que se han hecho son adecuadas. Por último, está asegurar la accesibilidad económica, lo que nosotros conocemos como asequibilidad, ¿verdad? Para ello se modificó también propuesta que ya estará pronto en junta directiva, que es la actualización del reglamento de prestación de servicio, donde se incorporan aspectos importantes como redes inteligentes y monitoreo para el control de que el usuario tenga claro cuánto es su consumo, pero además de eso, que tenga información de a qué horas consume, cómo consume. Tenemos que ir incorporando la tecnología en la prestación del servicio, la verificación de la calidad. Seguiremos siendo promotores de verificar la calidad, de estar encima, de que la calidad realmente se cumpla y que las mejores prácticas operativas prevalezcan para seguridad de los usuarios. El protocolo de no conformidades de calidad es un aspecto importante que, si bien es un instrumento interno, permite tener claro cómo se van a atender las quejas, las denuncias y las no conformidades de calidad, qué conlleva una sanción y qué no lleva una sanción, cuáles son las diferentes formas de ir resolviendo esto para que una queja no dure 2 años en resolverse, para que una denuncia no se quede ahí esperando, sino que las podamos atender de manera oportuna y lo más rápido posible. Y además incorporar los lineamientos para hacer proyectos de inversión en zonas indígenas, zonas fronterizas y zonas de bien social. Aspectos que hoy no estaban y que eventualmente a veces se convierten en un vacío donde las empresas prestadoras no saben si invertir o no invertir o cuál es la prioridad que se le tiene a estos sectores. Bueno, se está dando la señal para que entonces ellas puedan ya trasladar cierta cantidad de recursos e ir atendiendo esas necesidades que a veces se ven como desde un punto de vista más de rentabilidad y no desde el punto de vista social, y debería ser lo contrario.
Y desde el punto de vista regulatorio tenemos desde el punto de vista de la metodología tarifaria, que es sobre cuál podemos hacer los cambios e incorporar aspectos de mejora. El reconocimiento de los costos de las asadas, son cada día más asadas que tienen problemas financieros y que le toca, en este caso a AIA, asumirlos y eventualmente incorporarlos dentro de su gestión. Bueno, hay que reconocer también estos costos porque son inversiones que surgen en el corto plazo, muchas de ellas a veces por mandato, ¿verdad? De la sala cuarta o de algún otro actor, y eventualmente entonces los ponen a correr, pero a la vez también los recursos no están, porque uno no puede saber cuántas asadas va a asumir en el próximo año. Pero sí tenemos la posibilidad de adelantar criterios para que tengan el músculo suficiente para poder hacer esta tarea. Los cambios en la estructura tarifaria que ya les mencioné y que son muy importantes para poder dar señales correctas en la gestión y en el consumo del servicio. Y después está la tarifa de protección del recurso hídrico, que es fundamental para la sostenibilidad del recurso en el tiempo. Cómo promover, no solamente a nivel de los dos grandes prestadores, sino a nivel de las asadas, que en cada día más asadas vean esto una ventaja de poder proteger el recurso hídrico, de tener sostenibilidad en la misma y eventualmente hacer de este instrumento un aliado bastante importante para continuar con el ejercicio. Y en la parte de fiscalización, que es fundamental, seguir con el seguimiento y control, ¿verdad? De las inversiones. Prácticamente aquí termino. Gracias. ¿Verdad? Ahí les dejo nada más la imagen, así como cierre, de los diferentes diagnósticos que hemos preparado para los interesados en el tema de acueducto, hidrantes, alcantarillado, tanto de la empresa de servicios públicos de Heredia como de acueductos. Están disponibles, cualquiera que quiera tener acceso a él nos lo pueden hacer saber y con mucho gusto se los pasamos. Son digitales en su mayoría, pero son diagnósticos muy importantes como para tener claro lo que hoy hemos mencionado. Muchísimas gracias, doña Ana, y a los muchachos que pusieron atención. Muchas gracias, Marco. Realmente muy interesante todos los datos que usted nos ha presentado. Rescato algunos de la primera parte, de la parte de agua potable, que es muy importante conocer. 55% del agua se desperdicia o no se factura. Por lo tanto, el 45% no se factura y peor aún porque se paga el 100% de los costos. La calidad de agua, en cuanto a calidad del agua, el 9 de cada 10 cumplen variables conformes de calidad. Eso es muy importante. Eso sí es es positivo. No así los medidores, por lo menos los medidores de la IA, 7 de cada 10 necesitan sustitución. Vemos que existe problema de gestión, que carga costos a usuarios por mala medición, y es importante, y eso lo impacta la facturación. Igualmente tuberías en mal estado, y también tenemos aquí ese dato que usted daba al principio de las asadas, el 20% de las asadas prestan servicio en forma ilegal también. Bueno, para la sesión de preguntas y respuestas, hay muchas preguntas que le hicieron, Marco, sobre las municipalidades. Algunas fueron contestadas ahí mismo en el chat, pero sí es importante que luego usted se refiera al agua que sirven las municipalidades, algunas municipalidades, ¿verdad? No todas. Okay. Pasaríamos entonces a... ¿Cómo hacemos, Marco? Usted puede quitar su presentación, por favor, para ver si damos paso al siguiente panelista. Al siguiente panelista sería el señor Freddy Bolaños. Le vamos a dar acá, como habíamos hablado en un principio, son 10 minutos que tiene para su presentación. Don Freddy es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, máster en Ingeniería Sanitaria del Instituto Internacional para la Infraestructura
hidráulica e ingeniería ambiental en los Países Bajos. Cuenta con 23 años de experiencia profesional. Ha fungido como investigador y docente en la Escuela de Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica. Ha sido consultor nacional e internacional en proyectos de diseño de alcantarillados, plantas de tratamiento, asesorías en arranque, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Fue secretario general de la CETENA, del Ministerio de Ambiente, y en la actualidad es director de ejercicio profesional del CEFIA. Adelante, don Freddy. Espero que me escuchen bien. Sí, señor. Buenos días a todos y muchas gracias a don Marco por ese diagnóstico tan específico que hizo con respecto al sector. Lo primero que tengo que indicar es pedirles las disculpas porque mi oficina está al frente de una carretera principal y puede ser posible que en algún momento haya algún camión que frene y va a haber mucha bulla, así que les pido las disculpas del caso. Dado, digamos, el tiempo limitado que tenemos, tal vez voy a ser muy específico con 3 aspectos que nosotros consideramos que es prudente considerar, más en la línea constructiva, más en la línea de generar algún tipo de opciones. Entonces, pues, inicio con lo siguiente. Y esta puede ser posible que tal vez sea algo como obvio, como reiterativo, que se ha abordado probablemente en otros foros, pero es importante hacer ver esto. La forma en que se utilice el territorio impone una presión importantísima sobre los servicios públicos que se tengan que dar en la zona. Primer punto, ese es un punto fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque el día de hoy tenemos alrededor de un 28% de las construcciones se desarrollan en zonas que no son aptas, ya sea que no tienen plan regulador, ya sea que tienen una poca densidad o ya sea que no tienen acceso a todos los servicios. Entonces, hay que tener presente eso, que cuando no tenemos un esquema de ordenamiento, pues el desarrollo se da de una forma desordenada, lo cual implica que los servicios se tienen que extender por más longitud y en el caso de un alcantarillado o de un acueducto hay más probabilidad de pérdidas en ese esquema y lo hacen mucho menos efectivo y eficiente, ¿verdad? Y tengamos presente que nosotros tenemos el objetivo 11 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en donde promueve y establece ciudades sostenibles, que sean densas, polifuncionales y pues que concentren los servicios, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento fundamental porque eso define un norte, hablando de lo que don Marco estaba indicando, de que pues no había un norte establecido para el funcionamiento y la articulación de los distintos servicios y reguladores. Bueno, es que el ordenamiento territorial es el punto medular, nosotros consideramos que es uno de los puntos medulares para poder establecer la demanda del servicio como tal. Tengamos presente que el día de hoy tenemos 21 municipalidades con un plan regulador de 82, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante tenerlo presente. Adicionalmente a eso, voy con el segundo elemento. Todo lo que ha indicado Marco, total y completamente cierto, denota algo, y es que, digamos, el uso del recurso no ha cambiado en el tiempo. O sea, la forma en que nosotros lo utilizamos y lo gestionamos no ha cambiado en el tiempo. Desde el 2002 que se hace el diagnóstico para lo que es el abastecimiento y el saneamiento del agua en Costa Rica, se siguen identificando básicamente con más o menos las mismas situaciones, las mismas fallas, ¿verdad? Y lo que pasa es que ahora se está dando una situación particular que ha hecho que estos elementos se vean con una escala diferente, se vean con un grado de criticidad diferente. Y esto es básicamente debido a que amenazas climáticas, por un lado, bueno, las limitaciones institucionales,
las variaciones de la demanda que ha impuesto las distintas situaciones a las que nos hemos visto enfrentados, la mala gestión, en fin, tenemos condiciones que son estructurales, que apuntan a 4 elementos. 4. 1, fuentes de agua. 2, mejora de infraestructura. 3, abastecimiento. Y 4, tratamiento. ¿Verdad? Esos son los 4 puntos que al fin y al cabo pues se ven identificados, pero nótese que lo que está pasando ahora es que es un escenario en donde nos cambió digamos, los patrones de consumo nos cambiaron. La variabilidad climática hizo que la disponibilidad del recurso baje. Tenemos poca infraestructura y adicionalmente a eso tenemos el cambio climático que nos está afectando en todo sentido. Entonces, ante un escenario como este, bueno, ¿qué es el elemento que se puede considerar como un punto medular para poder mejorar? Hablamos primero de lo que es ordenamiento territorial. Desarrollar el ordenamiento territorial, notando que una vez que se echa a andar un plan regulador, los resultados de ese plan regulador se van a ver 10, 15 años después. Hay que hacerlo ya. Y todas las municipalidades tienen de una forma u otra su herramienta de planificación que por distintos motivos no ha podido aprobar. Ese es un punto. El segundo punto es lo relacionado con lo que venía hablando. Bueno, ante una situación como esta, con una restricción financiera tan grande, ¿a dónde podemos nosotros apuntar? Al agua no controlada. Ese es un punto que nos puede ayudar considerablemente, por lo menos a tener disponibilidad. ¿Verdad? Entonces, el agua no controlada es un elemento fundamental y prestar atención a ese. Tercer punto, porque yo creo que ya doña Ana me va a llamar la atención. Tengamos presente que lo que es la cobertura de alcantarillado sanitario, como ya se indicó, no está distribuido en todo el país. Y hay una gran diferencia entre lo que es agua potable de lo que es servicio de alcantarillado. En términos redondos, estamos hablando de que el 80% de la población costarricense utiliza como medio de disposición de sus aguas un medio unifamiliar o individualizado. Entiéndase, un tanque séptico y un sistema de disposición en el terreno. Esto no es un mal sistema, no lo es. Lo que pasa es que se ha utilizado de una manera intensiva en todo el país, lo cual ha generado una degradación del recurso hídrico y particularmente el recurso hídrico subterráneo. Entonces, ¿cómo hacer, verdad? ¿Y cómo hacer para revertir esta situación? No va a ser de la noche al día que tengamos primero una cobertura adecuada de alcantarillado y además que todos los que tienen un tanque séptico se conecten. Eso no va a pasar de un momento a otro. Entonces, el tercer punto que deseamos nosotros resaltar es que la normativa que rige este tipo de sistemas es sumamente cuadrada, es sumamente restrictiva y de pronto impone limitación para poder mejorar la calidad del sistema individualizado y poderlo disponer de una forma un poco más segura, de tal forma de que se salvaguarde, digamos, la calidad del recurso subterráneo que tenemos. Que dicho sea de paso, el 60%, por ahí puede andar el 60% del agua potable viene de fuentes subterráneas. Eso sí, no más. Entonces, esa normativa impone una serie de limitaciones y no es que lo prohíba, no es que prohíba poner un paso de tratamiento adicional para un caso individualizado, no, pero sí impone una serie de requisitos tramitológicos que de pronto para una familia no los puede cumplir en su terreno, ¿verdad? Entonces, ese es un tercer elemento que hay que tomar en cuenta. No es desatender, no es flexibilizar, es dar la posibilidad de que se utilicen tecnologías que ya están disponibles para mejorar la calidad y para evitar que el recurso se degrade. Y eso me lleva a un último punto, el último, y es que en el estado del arte nosotros tenemos ahora otros conceptos que se han venido desarrollando, y es la aplicación de la infraestructura verde y todo lo que son los servicios ecosistémicos.
Bueno, esa normativa que es tan cuadrada impone una serie de restricciones para poder hacer uso de los servicios ecosistémicos, de todo lo que es la infraestructura verde que ya está construida y que permitiría poder dar algún tipo de tratamiento a zonas que no tienen una cobertura de alcantarillado sanitario. Con esto, pues básicamente son los 3 elementos que nosotros en el colegio deseamos hacer ver. Muchas gracias. Muchas gracias, don Freddy. Rescato, y como lo han escrito aquí varios participantes en el chat, el agradecimiento por su aporte en cuanto al ordenamiento territorial. Dice, todo el órgano estatal debe correr detrás de ese desarrollo. La mala gestión que se ha venido haciendo también, y bueno, mucho derivado de las condiciones estructurales, como usted lo menciona también, los planes reguladores. Sí, eso hay que ordenar un poco. Muchas gracias y seguidamente le doy la palabra al señor Francisco Avilés, licenciado en Ciencias Económicas e Empresariales de la Universidad de Granada, diplomado en Urbanismo por la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, es gerente general de Argo Estrategia de Desarrollos Inmobiliarios desde el 2015. Esta es una firma desarrolladora especializada en proyectos residenciales y de uso mixto en San José. Es director de la Cámara Costarricense de la Construcción. Cuenta con 17 años como gerente general en diversas empresas del sector inmobiliario en España y Costa Rica. Y en la actualidad se encuentra en proceso de desarrollo de 3 proyectos: Elysian, Aire Nunciatura y Star Sabana. Adelante, don Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias por la convocatoria. Felicitar a don Marco por la intervención, que creo que ha completado mucho. Yo tengo una pequeña presentación, aunque ya casi todos los puntos los tocó don Marco, pero si me permiten voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si la ven. A ver si la puedo poner en... Sí, la vemos. Ajá, modo presentación, por favor. Eso es. ¿No? Sí, voy. A ver, ahí ahora. Bueno, antes que nada a mí me gustaría hacer una introducción muy breve y 2 aspectos importantes, porque hay veces que utilizamos términos, una terminología cuando hablamos y ya un poco se vuelve como costumbre hablar, por ejemplo, de no hay agua. En Costa Rica no hay agua. Costa Rica es el 5.º país del mundo donde más llueve. Eso creo que es un dato muy significativo, y cuando se dice no hay agua, no quiere decir que no haya agua, quiere decir que el agua no se está gestionando bien o que el agua no está llegando a los hogares y no está llegando a los proyectos, y esa es la realidad, ¿no? El segundo punto es que, claro, cuando hablamos de cambio climático, como refería ahora don Freddy, pues es cierto, el cambio climático pues, ha creado ciertos temas de menor pluviometría en los últimos años, aunque es imperceptible si vemos el global, pero hay poco menos de pluviometría, pero también el consumo ha bajado. Contamos con sistemas en el desarrollo de nuevos proyectos, en el desarrollo de viviendas, sistemas que son mucho más eficientes, una mayor concienciación por parte del consumidor, etcétera, que ha hecho, y seguramente doña Vanessa nos puede certificar eso, que los consumos por hogar hayan bajado de forma muy significativa en los últimos años debido a una serie de factores. Entonces eso viene a balancear en gran medida eso del cambio climático que suena que, bueno, por culpa del cambio climático parece que no hay agua y se habla de sequía en un país que es el 5.º del mundo en pluviometría, como digo, ¿no? Entonces, bueno, con esa introducción, en cuanto a la situación de escasez, básicamente tenemos más de 30 proyectos en el gran área metropolitana. En Guanacaste y en otras áreas también hay problemas. Nosotros hemos monitoreado esto y es lo que estamos trabajando ahora mismo. Estamos en una mesa de trabajo con Casa Presidencial, el AIA y el Ministerio de Vivienda para intentar solventar este problema, que es un problema que afecta a aproximadamente 35 proyectos que no tienen disponibilidad desde octubre del año pasado. Que un proyecto no tenga disponibilidad significa que no puede avanzar en el proceso de permiso. Es decir, que esto va a repercutir en el que el año que viene, y ya esta cola del año 2021, no está permitiendo que se construyan proyectos nuevos. Es decir, vamos a ver un frenazo en la construcción, un frenazo que viene ya impactado por la crisis fiscal del 2019, por el COVID 2020 y la cola de 2021, y ahora
este tema nuevo de la falta de disponibilidad de agua en el caso del AIA y especialmente en el gran área metropolitana, ¿no? Eso incide mucho en todo lo que tiene que ver con reactivación económica y es por eso que estamos trabajando en intentar solventar este problema, ¿no? También a nivel de empleo, zonas donde se ubican proyectos de zonas francas, proyectos hoteleros, proyectos turísticos, etcétera, etcétera, están teniendo problemas similares, con lo cual el impacto que tiene para el empleo es importante esta falta de disponibilidad de agua, ¿no? Nosotros, bueno, esto es un poco el sistema del balance hídrico del GAM, es un gráfico que nos puede facilitar el propio AIA o incluso seguro que lo maneja don Marco, el intendente, en donde vemos que la mayoría de las zonas en el AIA están en color amarillo, es decir, tienen disponibilidad limitada, tienen una disponibilidad para los consumidores que hay ahora mismo, pero no pueden dar disponibilidades. Y las rojas simplemente son sistemas que son deficitarios y tienen cortes continuos, ¿no? Nosotros vemos soluciones, porque lo importante es hablar de soluciones y de soluciones que están encima de la mesa. Primero, a largo plazo, el proyecto de ampliación del acueducto metropolitano, el PAM, que se llamaba Orosi 2, perdón, antes, que es un proyecto pues, que, como todos sabemos, tiene un atraso importante. Ya en junio de 2014, la Nación sacaba esta nota en la que decía que el proyecto estaba durmiendo y que se venían problemas de escasez en el año 2014. Estamos en 2021, han pasado 7 años y el problema no solo siguió, sino que se agravó y estamos con este problema de falta de agua, entre comillas, que como digo es falta de disponibilidad y yo diría que es falta de gestión, ¿no? Y creo que don Marco en ese sentido también ha incidido, ¿no? El estado actual del PAM, pues básicamente se espera empezar a construir en 2022, si lo hace el ICE, es complicado que empiece en 2022 por el estatus actual del proyecto y que entre en operación en 2026. El PAM al final es el que vendría a solucionar, digamos, a largo plazo el tema de la disponibilidad. Pero en el mediano plazo y yo diría ya en el corto plazo, y tiene mucho que ver con lo que se ha hablado aquí, ha hablado el intendente de la cantidad de agua que no se está facturando, de la cantidad de agua que se pierde. Estamos hablando, más de la mitad del agua se está perdiendo y hay un programa para eso. Un programa que viene de hace muchos años, que empezó a ejecutarse de forma efectiva en el año 2019. El año pasado este programa ya sacó las conclusiones del estudio, por eso tenemos estos datos que nos dicen exactamente cuánto es el agua que se pierde, que no se factura, pero el programa está estancado. El programa tiene unas primeras licitaciones, creo que estamos hablando de 25 licitaciones y esas licitaciones pues no están saliendo adelante, esas licitaciones están detenidas en el seno de la IA, ¿no? Y esto es un tema importante porque podemos meter mucha agua en el sistema. Yo sé que seguramente doña Vanessa nos van a hablar ahora de ese plan de contingencia que con la nueva presidencia ejecutiva de la AIA llegó de aumentar el caudal en los pozos existentes. Es un tema pues, positivo, un tema que es traer más agua al sistema, pero pensemos que si más de la mitad del agua se va a perder, meter más agua al sistema no es la solución. La solución es que no seamos el peor país de Latinoamérica perdiendo agua, porque es que somos el peor país de Latinoamérica en pérdida de agua y eso suena fuerte, pero es la realidad y esa realidad es la que tenemos que atajar. O sea, no podemos seguir metiendo agua al sistema indefinidamente sabiendo que la mitad del agua que vamos a meter la vamos a perder, o más de la mitad, el 55% que decía el intendente. Por eso para nosotros el tema del proyecto RAN es un proyecto que tiene su financiamiento, ya está con todo el financiamiento aprobado, multilateral, es un proyecto que está en marcha con unos consultores, con un equipo de trabajo, con una unidad ejecutora, etcétera, etcétera, y es un programa que no puede quedar ahí dormido y que es un programa que lo que nos va a hacer es evitar precisamente ese dato tan terrible que nos estaba explicando el intendente hace unos minutos. Por tanto, para nosotros creemos que este es un tema fundamental, al igual que el tema del PAM, viendo el largo plazo, ¿no? Y bueno, en el corto plazo, esta emergencia que estamos sufriendo es una emergencia que, como decía, la mayoría del gran área metropolitana no tiene disponibilidad de agua, la gran mayoría,
Y para esto pues hay una serie de proyectos de emergencia que vienen de hace varios años, proyectos que se tenían que haber puesto en marcha a partir del año 21, pero no se está poniendo en marcha ninguno. Y bueno, tenemos ahora mismo una emergencia que hay que atajar, y que hay que atajar. En este cuadro lo vemos, ¿no? Cómo eran los cronogramas. Estos cronogramas se han movido, se han trasladado, y estos cronogramas hay que ejecutarlos. Y al final a lo que vamos es a que nos encontramos con un problema de gestión importante, un problema de gestión dentro de la IA que viene de años atrás, no es un problema ni mucho menos nuevo, más bien creo que hay un cambio en la administración a principios de año con la entrada de don Tomás Martínez. Nosotros estamos trabajando desde la Cámara de la Construcción para implementar soluciones, para estar apoyando, para ver cómo se pueden avanzar en esos carteles de licitación, cómo se pueden hacer mejores carteles y cómo se pueden hacer que las cosas funcionen. Porque al final, y creo que el intendente ahí ha dado en toda la tecla, ¿no? Es un tema de gestión, es un tema de están los recursos, la IA tiene recursos, existe financiamiento internacional, están los proyectos, pero los proyectos no se ejecutan. Es un tema de ejecución, de capacidad de ejecución, y como digo, y desde la Cámara de la Construcción estamos totalmente a disposición, ya nos pusimos a disposición, estamos trabajando en una mesa en la que también está Casa Presidencial y el Ministerio de Vivienda, porque para el país es fundamental tener agua. Y tener agua, quiero decir, agua disponible, porque agua, como digo y como dije al principio, si algo sobra es agua, y estamos en época lluviosa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Rescato entonces principalmente, bueno, la escasez de agua que existe en el país, que no hay tal escasez. Hay soluciones, presenta usted soluciones a corto, mediano, largo plazo. Aquí lo importante es solventar la falta de gestión, poner a andar, ejecutar los cronogramas que ya existen. Hay plata, está todo programado, pues echémoslo a andar entonces por parte de la IA. Muchas gracias, y seguidamente le damos la palabra al señor Gadi Amit, quien es activista ambiental y actual presidente de la Confraternidad Guanacasteca, vicepresidente de FECON entre los años 2004 a 2008, con participación activa en defender el agua, los acuíferos costeros de Guanacaste, Río Tempisque, y contra la contaminación del agua con arsénico. Es presidente de Aguasana, que impulsa el correcto tratamiento de aguas residuales. Adelante, don Gadi, por favor. Gracias, un saludo a los organizadores y a todos los que nos escuchan en alguna forma. Coincido primero con don Francisco que tenemos mucho agua en Costa Rica. Y todos aquí, ustedes han hablado de un tipo de agua que es el agua para consumo humano, que es función de AIA, del ARECEP, del Ministerio de Salud, del MINAE, de las asadas, de las municipalidades. Y todo eso está regulado legalmente, pero lamentablemente muchos de los aspectos legales de esas leyes que le otorgan al agua de consumo humano la prioridad no se cumplen adecuadamente. La realidad es que en Costa Rica solo el 10 o el 15% máximo del agua se usa para consumo humano. Y el problema está en el otro 85%, que es el que se usa para otros usos y que está privatizada, de hecho, vía concesiones. Ahí la ARECEP no tiene vela en ese entierro. Y es un tema que podemos hablar. Unas pocas empresas, y grupos económicos muy poderosos son los que disfrutan del 50% del recurso hídrico de Costa Rica y lo reciben regalado. Esta afirmación es muy seria, la resalto y la sostengo. Aquí don Marco Vinicio habló de la tarifa hídrica que fija ARECEP, que es el costo ambiental para conservar el agua, que es fundamental para que tengamos hoy agua y para que tengamos agua en el futuro. Hay distintas tarifas, ahí mínimo habla, o por medio habla de por lo menos
10 colones por metro cúbico de agua para cuidar el agua. El costo ambiental cubre la necesidad de proteger las fuentes, las zonas de recarga, los cauces, los demás elementos naturales sin los cuales no tendríamos agua. Pero ninguno de los concesionarios cumple con eso. Ninguno de los concesionarios que recibe agua del MINAE cubre ese costo ambiental. La embotelladora, cervecería, Coca-Cola, Dos Pinos y similares pagan entre 2 y 4 colones por metro cúbico de agua. Y después nos los venden entre 181.000 y 340.000 colones el metro cúbico de agua. Si es en botellitas de 1 o es en bidones o si es en cerveza o si es como sea. Y el uso mayoritario, pongámoslo claro, es el riego agrícola, donde los grandes concesionarios se benefician con más agua que una gran ciudad. Puedo mencionar algunos concesionarios que tienen 8.000 litros por segundo. Claro, esos concesionarios pagan hoy en día 14 centavos de colón o máximo 19 centavos de colón por metro cúbico de agua. Entonces, ahí es donde está el problema y ese es el problema que tenemos que solucionar. Hablar de solucionar el agua potable, arreglar AIA, etc., las asadas, ahí no está el problema. A ese costo de 14 centavos por metro cúbico de agua, la costumbre, la regla, la realidad es el derroche. Y por supuesto ellos no tienen medidores como tiene cualquier ciudadano en cualquier ciudad o en las asadas. Ahí es donde se puede y se debe ahorrar. Si no ahorramos ahí, no hay solución del agua para Costa Rica. Confraternidad Guanacasteca, nosotros tenemos una propuesta muy simple, que es subir el canon del agua para aprovechamiento a un valor que sea lógico, que sea sustentable, que sea justo, que sea solidario, que sea ambientalmente, respete el ambiente y que tenga controles. Si logramos esto, solucionamos el problema del agua en Costa Rica. Y voy a referirme a dos problemas que se refirieron los panelistas anteriores. Dos ejemplos concretos. Uno, sobre el gran área metropolitana. Ahí, como mencionaron, hay escasez, hay problemas de infraestructura, hay problemas en el consumo humano y en la temporada seca hay racionamiento y hay zonas que tienen problemas graves de agua en el gran área metropolitana. Sin embargo, en esa misma gran área metropolitana hay gran cantidad de concesionarios de agua para otros usos. Vean el mapa de ubicación de pozos y es un salpicón, está lleno de manchas de pozos que no son para agua potable. Y entonces, esos mismos pozos toman el agua de los mismos acuíferos. Y esos no tienen racionamiento aún en la época seca. Entonces, ahí se queda AIA y la empresa de servicios públicos de Heredia sin agua y lo de la prioridad queda en el papel. Hablo del caso de Guanacaste, donde estoy ubicado y manejo más. Aquí en Guanacaste, AIA y todas las asadas manejan aproximadamente, consumen 5.000 litros por segundo para abastecer toda la provincia. Pero hay 4 empresas, 4, que cada una de ellas tiene 8.000 litros por segundo, es decir, juntas tienen 32.000 litros por segundo. Quiere decir,
4 empresas consumen 6 veces lo que consume toda la provincia de Guanacaste. Para responder a lo que menciona Francisco del proyecto del Gran Área Metropolitana, en esta zona tienen otro proyecto estrella que se llama Embalse en Río Piedras, que quiere gastar $1.000 millones para construir un embalse donde el 80% se dedicará siempre a riego, que es para los mismos de siempre. Nosotros pagaremos la factura y ellos se quedarán con el agua. Nosotros decimos que eso se puede ahorrar y no es necesario si se maneja adecuadamente el agua. Entonces, sobre el Gran Área Metropolitana, yo pregunto, y a ustedes, panelistas, ¿se ha opuesto alguno de ustedes a las concesiones para otros usos en el Gran Área Metropolitana o en los acuíferos donde falta el agua para que no se lo lleven para otros usos? Yo no conozco ningún caso de esos, pero ese es el camino. AIA pidió que le pusieran medidores a los grandes consumidores para otros usos. Yo no lo conozco. Nosotros creemos que se deben controlar esos grandes consumidores y no tienen medidores. No conozco esos casos. Volviendo a la propuesta de Confraternidad Guanacasteca de rehacer la política del canon de las tarifas, el costo del agua para otros usos para los consumidores que no controla la ARECEP, eso ni siquiera tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Hoy está fijado por decreto ejecutivo y bastaría un decreto ejecutivo para cambiarlo eso. Si lo firma la ministra de Ambiente y el señor presidente, la semana que viene entra en funciones. Si hay voluntad política, se arregla en una semana. Claro, va a tener sus opositores. Hay estos que tienen todo el agua, se van a oponer y ahí hay gente de mucho peso político que recibe el agua a menos de 20 centavos de color en el metro cúbico. Nuestra propuesta calcula que se puede pasar a generar con el agua un equivalente a lo que se está pidiendo de préstamo al Fondo Monetario Internacional. Así de clara es la cosa. Claro, si el dinero viene del agua, no hay que pagar intereses y tampoco hay que devolverlo. El agua, como es renovable, entraría cada año todo ese monto de dinero a las arcas del Estado, porque es un bien público de manial y en eso hasta ahora no hay discusión. Y con eso alcanzaría para la conservación, para la gobernanza, para el saneamiento, para los estudios técnicos, para los planes reguladores y para todo lo demás. Claro, subir la tarifa del agua, el canon del agua para riego, impulsa el ahorro, porque hoy lo derrochan porque no les cuesta nada. Y esa es la gran intención de nuestra propuesta. Que ahorre el agua quien debe ahorrar el agua, quien consume mucho agua, quien gasta la mayoría del agua de Costa Rica. Creemos que el agua puede y debe ser el motor de la reactivación económica de Costa Rica. Si produce 1 millón de millones de colones, ahí hay plata para desarrollar cantidad enorme de proyectos en cuidado ambiental, en cuidado del agua, de bosques, de parques nacionales y todo lo demás, y se soluciona todos los problemas que aquí han mencionado los panelistas. Don Gadi, disculpe. Solo se necesita, ya termino, solo se necesita voluntad política para solucionar el problema del agua y eso es lo que falta en Costa Rica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos da usted unos datos muy interesantes. El 15% del agua se consume, es de consumo humano en Costa Rica y el 85% usted habla de que se usa en otros usos.
presenta una solución. En un principio le escuché que presentaba la solución es subir el canon del aprovechamiento del agua, que lo da la Dirección de Aguas del MINAE. Por otro lado, le escuché también hablar del canon, bueno, de Arecep. Que por cierto, ayer se aprobó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el 22011, en donde se le exonera del pago del canon de regulación a las asadas. Que por cierto, don Marco, hay varias preguntas en el chat sobre esa nota. Bueno, muchas gracias, don Gadi. Le damos la palabra a doña Vanessa Castro, quien tiene un bachillerato en Administración de Negocios, licenciatura en Contaduría Pública, licenciada en Derecho y actualmente es la subgerente general de la IA y ha trabajado en la CNFL, en el Grupo ICE, en el Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y Desarrollo y el Banco Anglo Costarricense. Adelante, doña Vanessa. Buenos días, un gusto participar con ustedes en esta actividad y unirme a la felicitación del 25 aniversario de la Arecep. Para la IA es un reto, ¿verdad? Todo el tema de activación económica, reconocemos la gran cantidad de oportunidades de mejora que tenemos a nivel institucional. Somos una institución en proceso de transformación. Ahora me alegró escuchar, ¿verdad?, algunos reconocimientos de parte de uno de los panelistas. En efecto, esta nueva administración que inicia en enero de este año encontró en la institución una oportunidad de mejorar un plan de inversiones destacable, reconocido por el Ministerio de Hacienda como el plan de inversiones de mayor magnitud, de mayor monto por parte de instituciones públicas. Tenemos un portafolio de más de 300 proyectos sobre los cuales hemos venido en un proceso de ordenamiento, de priorización, de verificación, de validación, de controles de cambios, de manera que esté debidamente alineado el plan estratégico institucional, el cual está también en un proceso de renovación, porque consideramos que el papel de la institución ha cambiado de cara a la economía. Tenemos nuevas realidades y la pandemia ha venido, creo que, a presentarnos nuevas realidades a todos los sectores económicos. Además, tenemos mayores exigencias de parte de nuestros usuarios, mayores exigencias de parte de las cámaras, de parte de todos los entes que participan en la actividad económica del país. De ahí que estamos reformulando el plan estratégico para hacer contestes con esas nuevas realidades y poder formular una política pública acorde a las necesidades y acorde a las demandas de cada uno de los actores. Somos conscientes también, y ustedes así lo han mencionado, y en el diagnóstico que muy acertadamente dio don Marco al inicio de la actividad, somos conscientes de nuestro papel como habilitadores de la reactivación económica. De ahí que venimos trabajando junto con la Cámara de la Construcción, junto con el Ministerio de Vivienda, junto con Casa Presidencial, en lograr disminuir los plazos para que en un corto plazo podamos nosotros habilitar 1.170 litros por segundo a través de la implementación de 33 proyectos de emergencia para el gran área metropolitana. Son proyectos que están en una etapa avanzada de diseño y sobre los cuales estamos trabajando con la Cámara de Construcción para ver de qué forma buscamos modelos de negocio que nos permitan acelerar la ejecución de estos proyectos. Somos conscientes, como lo decía ahora, de que estamos en una crisis, nos están demandando nuevas disponibilidades, somos habilitantes de sectores económicos afectados por pandemia y de ahí el esfuerzo que se está haciendo en la institución para lograr acelerar estos proyectos de emergencia y poder disponer de nuevos caudales para el otorgamiento de disponibilidades.
Estamos también revisando el proyecto de reducción de agua no contabilizada, el proyecto denominado RANC, el cual en efecto, como ustedes lo reconocen, viene en un proceso de planificación desde hace varios años. Para este año encontramos una licitación en ejecución y estamos próximos a publicar 5 licitaciones antes de finalizar el año. Estamos revisando el alcance, los beneficios de este proyecto y estamos determinando junto con la Cámara de la Construcción y esta mesa técnica donde hemos venido trabajando la oportunidad de implementar plan piloto y acelerar la ejecución de este proyecto en sectores sumamente afectados por carencia del recurso. Es parte de los acuerdos a los que estamos llegando con la mesa técnica y esperamos que en muy pocas semanas podamos llegar a formalizar los acuerdos y acelerar la ejecución de este proyecto. Creemos en la importancia del proyecto RAM, creemos en la gran oportunidad que tenemos de recuperar caudales a través de la detección de ilícitos y sobre ese esfuerzo hemos venido trabajando. Igualmente, venimos implementando mejoras en el sistema comercial, bien también lo señalaba don Marco. Tenemos una gran oportunidad y tenemos muchas deficiencias en la lectura de los consumos y sobre eso estamos implementando mejoras a nivel de la calidad, al nivel de la facturación, la disminución de las quejas y reclamos, que para nadie es un secreto. La institución fue víctima de unas decisiones que se tomaron el año pasado que nos afectaron. Venimos disminuyendo filas, reclamos, detención hemos implementado mejoras en el sistema comercial para poder detectar errores en facturación antes de que salgan a circulación y es un proceso de mejora continua. El tema de la rectoría sobre las asadas es sin duda uno de los grandes retos que tiene la institución. Tenemos 1.419 asadas, de ellas un 20% no ha normalizado su condición y estamos trabajando fuertemente en la detección de necesidades de inversión. Como parte de esta problemática, la institución se enfrenta a tener que asumir sistemas en condiciones deplorables, inversiones que a la fecha no han sido reconocidas, no tenemos una metodología tarifaria que nos reconozca esas inversiones. Venimos dando un acompañamiento y ejerciendo y revisando el modelo de gestión que como rectores nos corresponde brindar. En cuanto a las inversiones, tenemos un plan de inversiones que ha sido el mayor en cantidad de proyectos y en recursos de los últimos 20 años. Tenemos inversiones importantes, tanto en planificación como ejecución en ciudades costeras, el proyecto de la ruta del saneamiento, que ya inició su fase constructiva, tanto en 8 cantones como en el área metropolitana. Igualmente tenemos retos ante los cambios que hemos tenido en cuanto a nuestro mercado. Tenemos incrementos en consumos residenciales que vienen siendo provocados por la nueva modalidad de teletrabajo, por las afectaciones de la pandemia y tenemos disminuciones importantes en consumo provocados en otros sectores donde hay actividades económicas que aún no han logrado salir de esta crisis que vino a traernos la nueva realidad del COVID-19. Somos conscientes de que nosotros, como operadores de agua, somos activadores de la economía y coincidimos con el compañero del Colegio de Ingenieros que necesitamos hacer un esfuerzo conjunto para lograr ordenar nuestro crecimiento controlado por un plan regulador. Debemos igualmente revisar las inversiones a nivel nacional porque tenemos que alinearlas a las capacidades de recursos que se tienen. La expansión urbana del área metropolitana y en otras regiones periféricas sin un ordenamiento adecuado del territorio y una gran expansión agrícola que no ha venido respetando las áreas de protección hídrica. Debemos trabajar fuertemente en el desarrollo inmobiliario y urbanístico exponencial y turístico exponencial, principalmente en zonas costeras.
Igualmente, vemos una disminución de la oferta de recurso hídrico a consecuencia de deterioro ambiental, competencia por sus usos y el calentamiento global. El reconocimiento al derecho humano a los servicios del agua y saneamiento de orden constitucional ha venido a imponernos nuevas exigencias sobre las cuales nosotros debemos hacerle frente, es parte de los desafíos. Una mayor conciencia y exigencia social sobre la importancia y la calidad de los servicios de agua y saneamiento. Es creo que un esfuerzo de todos los operadores y de todos los que participamos en esta actividad, lograr esa conciencia para poder aprovechar las inversiones que se están realizando en saneamiento. Y una regulación que nos exige cada vez mayor competitividad y eficiencia por parte de los operadores de los servicios. Como desafíos tenemos también como institución mejorar la planificación y los tiempos de ejecución de proyectos. Es una realidad sobre la cual estamos trabajando fuertemente como nueva administración. Igualmente, lograr descongelamiento de tarifas. Tenemos un rezago de tarifas de alrededor de 2 años. Tenemos un límite impuesto por regla fiscal, donde se nos exige crecimiento, se nos exige brindar servicios, se nos exige asumir asadas. Sin embargo, la regla fiscal no nos permite crecer más del porcentaje establecido y somos una institución autónoma que no recibimos recursos del Estado y que debemos ser eficientes con los recursos que nosotros administramos. Igualmente, como desafío, y sé que es parte de las mejoras regulatorias, el reconocimiento de las inversiones que hacemos en asadas por parte de la ARECEP. Venimos asumiendo sistemas en condiciones bastante deplorables, donde nosotros debemos atender incluso emergencias. Ahora con la tormenta Nate, nosotros pusimos en 2-3 días, pudimos restablecer los servicios de las asadas en la zona norte, por ejemplo, y poder llevar agua a todas las familias. Son inversiones que a la institución no se le vienen reconociendo. La tarea de todos de asegurar las fuentes de agua con cantidad y calidad es un reto de todos los operadores. La mejora continua en todos los servicios que brindamos al usuario. Sí, gracias. Ya me queda una línea. Y ser más eficientes en la entrega de disponibilidades, en conexiones y en todos los servicios. Esos son los retos de la institución y esperamos el apoyo de todos los que estamos acá presentes para lograr poder tener resultados en muy corto plazo y ver los beneficios para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente ha habido acá un chat muy activo. Creo que hay entre observaciones y respuestas a las mismas preguntas que algunos participantes hacían, ya otros les han ido contestando, pero sí rescato una muy grande que es la de las municipalidades, que sí hubo como 10 intervenciones preguntando si vamos cómo hace ARECEP para regular a las municipalidades, puesto que no se habló nada de las municipalidades. Tal vez, don Marco, en 2 minutos, si pudieras contestar a esa pregunta y qué es lo que hemos estado conversando últimamente en la ARECEP para que ver cómo hacer para que las municipalidades que no están siendo reguladas puedan ser reguladas por la ARECEP. Por favor, sí, don Marco. Gracias, doña Ana. Sí, evidentemente las municipalidades no es resorte de la ARECEP. Nuestra ley no establece el regular las municipalidades. Ellas tienen independencia municipal y eventualmente entonces el servicio es propiamente de gestión de cada una de las municipalidades. Ahí vamos a encontrar entonces una polaridad de diferentes formas en que se han gestionado los acueductos municipales, pero sí es claro, hemos hecho gestiones con el IFAM, hemos hecho gestiones con la Contraloría General de la República y hasta con la Procuraduría, porque sí creemos en la homogenización de prácticas y en que todos tenemos que tener las mismas condiciones, no solamente desde el punto de vista tarifario, sino desde el punto de vista de la calidad y del cómo se presta el servicio, incluso la tarifa de protección de recurso hídrico, porque realmente tenemos sectores, digamos, tenemos servicios municipales donde
la prestación del servicio se desconoce a ciencia cierta si cumple con calidad o no cumple con calidad, si las municipalidades están haciendo los análisis de calidad de manera periódica, además de eso, si tienen planes de inversión, y eventualmente esto de manera directa, indirecta, afecta a todos nosotros los usuarios de acueductos o de cualquier otro prestador. ¿Por qué? Porque si en algún momento las municipalidades no realizan las inversiones que requieren para el crecimiento vegetativo, eventualmente para la reposición de las inversiones pasadas, pues eventualmente podría entrar en una crisis y terminan siendo acueductos trasladados a acueductos y alcantarillados. Y todos los demás usuarios, de manera solidaria, tenemos que atender las obligaciones y las necesidades para poner a derecho esos acueductos. Entonces, con el IFAN hemos estado hablando de la transferencia de datos, de hacer encuestas para evidenciar quiénes tienen planes de inversión, quiénes hacen periódicamente análisis de calidad y que además los comuniquen a los usuarios. Pero es un ejercicio sumamente complicado porque a nivel de las municipalidades hemos identificado que ni siquiera hay un departamento encargado del acueducto, sino que normalmente es un funcionario y a veces ese funcionario se lo pasa a otro. Entonces, ahí hay un problema administrativo de fondo que pone en riesgo no solamente la transferencia de información, la generación de la misma, sino además la sostenibilidad del servicio en el tiempo, ¿verdad? Entonces es mucho más complejo. Por eso las gestiones que hemos hecho más han sido encaminadas en tratar de ir homologando prácticas, incluso de colaborar con el IFAM para actualizar la metodología tarifaria que ellos tienen, para que sea muy cercana o similar a la que nosotros disponemos y eventualmente entonces ir generando una homologación de prácticas entre los acueductos municipales y los demás acueductos que son regulados. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta para doña Vanessa y es en relación con el proyecto 22011 que fue aprobado ayer en segundo debate en la Asamblea Legislativa con respecto a la exoneración del pago del canon a la ARECEP, del canon de regulación. Entiendo, bueno, la pregunta dice, si el proyecto de asadas que no paguen, pero el AIA lo va a hacer por ser el ente responsable, con este proyecto buscarán no hacer ese pago. No sé, esta pregunta la hace don Esteban Danilo. Doña Vanessa, ¿conoce usted de este proyecto de ley? ¿Qué nos puede decir, por favor? Sí, bueno, no entiendo mucho la pregunta, ¿verdad? Entiendo que se exoneró del canon a las asadas. Habría que revisar y como bien lo expusimos, no todas las asadas están normalizadas, no todas las asadas tienen convenio de delegación. Las asadas operan en efecto como operadores, ¿verdad? Y manejan sus propios recursos. El AIA tiene un papel de regulador y de rector, perdón, pero los recursos se manejan en forma independiente, ¿verdad? Esos recursos, las asadas no los trasladan a la institución. Nosotros fortalecemos y cuando asumimos las asadas y los sistemas, como lo expuso ahora don Marco, pues sí, ya es una inversión que debemos asumir, pero sí, la exoneración de este canon es un tema que viene a hacer del resorte de cada una de las asadas y les exige y les impone pues un mejor manejo y un uso eficiente de los recursos que ellos cobran a nivel tarifario. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Si no, entonces tenemos 10 minutos, 15 minutos más para hacer el cierre, en donde le daría a cada uno de los panelistas 3 minutos para que hagan su cierre, por favor. Le doy la palabra a don Gaby. Sí, aquí bien claro estamos hablando de problemas en la gestión del agua en Costa Rica, el tema de la gobernanza, y mi opinión es que es malo la gobernanza y que la intención es privatizar el recurso hídrico, opinión personal. Pero bueno, yo participé hace unos días en un foro de gobernanza que maneja el MINAE a nivel nacional con intención. Ahí no estaba ARECEP.
Ahí no estaban otros actores que aquí están en este foro. Y ahí pretenden arreglar todo el problema del agua en Costa Rica y lo manejan entre los mismos de siempre. Como mencioné, el problema del agua para riego es el gran consumidor. Por ley, yo insisto, le toca a la ARECEP en el artículo 5 de la ley de ARECEP, riego y avienamiento. Cuando es por concesión, le toca fijar los precios y definir las condiciones. Y la Contraloría apoya ese pronunciamiento y la Dirección de Agua no le entrega a la ARECEP el riego porque es mucho dinero y hay muchos intereses ahí metidos. Entonces, insisto, el factor económico del manejo del canon del agua es el camino para poner una regla equitativa, sostenible, solidaria en el manejo del agua, y por ese lado llegaríamos a solucionar la mayoría de los problemas, incluso el financiamiento, que es uno de los temas que aquí muchos han mencionado. Esa es mi posición. Gracias. Muchas gracias. Don Francisco. Sí, muchas gracias. Yo solo dos puntualizaciones pequeñas a don Gadi. Bueno, entiendo lo que él dice y seguramente si el agua de riego nos fuera más cara, pues seguramente se usaría menos y podría llegar más al consumo humano. Pero el tema de consumo humano ahora mismo, donde está el problema, donde tenemos el tema, no es en tener más agua más agua de la que disponer. Agua, como dije al principio, sobra. Tenemos un problema de distribución y tenemos un problema de pérdida de agua. Esos son los problemas que tenemos. No es tanto de disponibilidad de agua. Es de que el agua no está llegando porque hay un problema de distribución, y ahí hay un montón de proyectos de distribución que están en una emergencia, pero que no se ejecutan o que están en una ejecución muy lenta. Y como digo, y otro problema es el que tiene que solucionar el RANC, que está también en un nadadito de perro, si se me permite decir. Y el segundo comentario es para doña Vanessa, y con mucho cariño y mucho respeto, pero creo que no podemos ir al análisis, hacia la parálisis por el análisis, ¿no? Entonces llevan 10 meses de estar al frente de la IA y estamos en una situación de emergencia, en una emergencia nacional, en donde tenemos ya un año de no tener disponibilidades de agua nueva para hacer desde una casita a un proyecto de 200 viviendas, y creo que es el momento de actuar y de ver cómo se solventan los problemas internos que tiene la IA para llevar a cabo y ejecutar proyectos. Entonces yo simplemente un comentario, como digo, con todo el cariño, pero creo que el tiempo del análisis se nos empieza a terminar con la emergencia que tenemos encima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Francisco. Don Freddy, por favor, tiene la palabra. Gracias. Solamente reiterar los 3 elementos que considero yo que aquí pues desde el colegio pues vemos con mucho positivismo, ¿verdad? Uno, el ordenamiento territorial es fundamental y hay que tomarlo en serio ya, porque los resultados de ese se empiezan a ver muchos años después, y eso impone un impacto o una demanda sobre los servicios. Y los puede controlar, los puede limitar, los puede hacer más eficientes. El tema de el agua no controlada es fundamental, y bueno, nos vemos con agrado lo que se viene haciendo, pero también coincido con don Francisco en el sentido de que pues hay que avanzar en eso. Y algo que tal vez deseo reiterar, y es que se está viendo el tema específico del agua, pero hay que verlo integralmente. Y nos hemos concentrado mucho en el tema del agua en esta discusión, pero no perdamos de vista el saneamiento. Y el saneamiento no se va a dar de la noche a la mañana. Prestar atención a lo que la mayoría de la población costarricense está utilizando para la disposición de sus aguas, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta. La normativa es bastante rígida para el usuario doméstico, ¿verdad? Y un último punto, solamente en la misma línea de don Gadi, voy a hacer algo que voy aquí a compartir un momentito la pantalla muy rápidamente, porque sí quiero
mostrar lo que don Gadi estaba diciendo. Si todos pueden ver mi pantalla en este momento, este es el informe del Estado de la Nación 2020. Y aquí ustedes pueden ver cómo está distribuido el consumo de agua dulce, pero esto corresponde al 8.1% del total, porque el 91.9% es para generación eléctrica. Entonces, solamente como para hacer énfasis en lo que don Gadi está indicando. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Vanessa. Tiene la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero resumir que nuestros retos pueden estar enfocados en 3 grandes ejes. A nivel de política pública, un establecimiento de un plan regulador que nos permita un mayor ordenamiento territorial y un crecimiento controlado y sostenible. De la mano de una revisión de los planes nacionales de desarrollo que sean contextos, que sean el sustento de ese crecimiento ordenado. A nivel de regulación de la ARECEP, una estandarización de las normas que nos regulan y un adecuado reconocimiento tarifario. Y como operadores se nos impone una mayor gestión, dar resultados, una mayor eficiencia, implementar los proyectos de emergencia, acelerar las inversiones y en efecto la recuperación de esa agua no contabilizada, que es un insumo importante para poder lograr activar la economía del país. Muchas gracias. Gracias a usted, don Marco, por favor. Gracias, Diana. Bueno, evidentemente aquí estamos hablando de 2 problemas graves. Uno es a nivel macro, que es toda la gestión del recurso hídrico, independientemente si es para consumo humano o para otras actividades. Ahí involucra uno de los problemas que yo mencioné y que traté de puntualizar desde el inicio del desorden que hay. Por ejemplo, políticas de saneamiento y políticas de agua potable donde ARECEP ni siquiera participó, pero tiene que pasar por acá porque los recursos públicos, los recursos nacen en un estudio tarifario donde tenemos que tener conocimiento y ni siquiera se participó en la consecución de esa política que todavía le faltan años para el cumplimiento y no hay responsables. Pero por otro lado también tenemos el reto de la prestación del servicio ya en términos micro y donde eventualmente también nos involucra a nosotros como institución reguladora. Hemos tratado de crear las herramientas, las llaves necesarias para que eventualmente el prestador pueda disponer de ellas y tratar de ir solucionando los problemas. Es un trabajo conjunto, no es solamente el prestador. Aquí es importante asumir las responsabilidades, todas las instituciones que estamos involucradas en el tema de gestión y donde la regulación es un medio para mejorar ese problema de gestión. No es el actor que ve desde su ventana los problemas de otros. Somos parte del problema o de la solución. Y eso es parte de lo que la Junta Directiva también de la ARECEP ha tomado cartas en el asunto, definiendo una política de regulatoria de agua potable y de residual, pero a la vez también nos toca desde el punto de vista de la metodología, de generar información, de compartir esa información y de ser vigilantes, porque esa es la función que nos da eventualmente también la ley de fiscalizar lo que los prestadores están haciendo con los recursos y con la prestación del servicio público en sí. Muchas gracias, Marco. Lamentablemente el tiempo, como siempre, nos ganó. Nos pasamos 10 minutos. Bueno, no me han regañado todavía por eso, pero quiero agradecerle a todos los panelistas. Excelente su participación y a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros, que hubo un momento en que habían 137 personas conectadas. Muy agradecidos nosotros por toda su participación. Quiero decirle que los documentos que ofreció don Marco al principio en su charla están disponibles en ARECEP, se pueden comunicar. No sé, Lilian, tal vez ahora si nos das un teléfono o un email o en el mismo Facebook Live de ARECEP, que va a quedar también esta grabación completa. Va a estar ahí por varios días, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Lilian, también. Muchísimas gracias, doña Ana, y a todos los
panelistas por este amplia visión de cómo se encuentra la situación del agua en nuestro país. Como usted bien menciona, la grabación de esta actividad está en el Facebook y en el transcurso de la tarde va a estar en YouTube. También quiero mencionarles que las grabaciones de las actividades pasadas también se encuentran en nuestras redes sociales. Y en cuanto al material, va a estar disponible en nuestra página web. Antes de finalizar, quiero invitarlos a las actividades que tenemos estos 2 días que continúan. El jueves a las 9 de la mañana, enfoque de valoración del agua. Y el viernes a las 9 de la mañana, situación del transporte en Costa Rica, cambio de paradigmas. Todos cordialmente invitados a estas actividades y a las que continúan el próximo mes. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta actividad, por haber dispuesto un ratito de su tiempo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenos días, gracias. Que lo pasen bien.